Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta charla. Quiero agradecer a la comisión directiva presente, al doctor Gabriel Batistela, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud, que aceptó hoy participar para dar sus aportes referidos a los roles y las necesidades y toda la política sanitaria del Ministerio de Salud. El doctor Batistela es médico especialista en medicina familiar, es ex jefe del CESAC 41, perteneciente al área programática del Hospital Argerich, profesor adjunto y director del Departamento de Medicina Familiar de la UBA, ex presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Familiar, Urbana y Rural, y desde el 2015, en diciembre, que asumió como director general de atención primaria, y en el año 2017 del rol que hoy actualmente ocupa, que es la subsecretaría de atención primaria, ambulatoria y comunitaria. Así que agradezco al doctor la presencia y vamos a escuchar atentamente su exposición. La metodología es las preguntas que tengan para realizar, hacerlas en el chat, y luego vamos a dejar al final unos minutos para ir respondiendo todas las dudas y dejar abierto el debate. Así que Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Iván. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Liliana González, a Mercedes López, las autoridades de AFAM, por permitir poder dialogar con todos los profesionales de la asociación. Y bueno, la idea es mostrar un poco el marco de trabajo de lo que es el plan de salud del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, en qué se basan los principios de ese plan de salud, cómo se fue articulando este plan en estos 4 o 5 años de trabajo, y después, como decía Iván, presentar las inquietudes y poder ir dialogando. Lamentablemente no nos podemos ver cara a cara, pero bueno, vamos a hacer lo posible como para aunque sea mantener un contacto a través de las preguntas, después que termine de mostrar un poco todo el panorama del programa del Plan de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, voy a empezar la presentación. ¿La están viendo, Iván, la presentación? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, empecemos con esto, que es lo primero que hay que descartar de un plan de salud. ¿Cuál es la visión? La visión, como dice acá, es desarrollar una red integrada de cuidados progresivos y coordinados de regionalización preferente para la integración y continuidad de los cuidados, con el incremento de la accesibilidad con foco en los determinantes sociales de la población. Esta definición es un compendio un poco de todo lo que es la atención primaria, y es un capítulo cada una de las oraciones, de las frases que tiene. Siempre se basa, como dice acá, en una regionalización preferente, porque se trata de dar los cuidados a las personas los más cercanos a su domicilio, y se trata de dar los cuidados en niveles progresivos de complejidad, y como todo sistema de salud tiene que ser accesible y trabajar en base al principio de la equidad, lo que quiere decir que tienen que acceder las personas, darle a cada persona lo que necesita. Son uno de los principios básicos de la equidad, ¿no? Los lineamientos estratégicos de este plan tienen 6 puntos importantes. El primero es un poco lo que está enclavado en la misión que recién veíamos,
que es desarrollar servicios de atención primaria con acceso universal, equitativo y oportuno, logrando una intervención integral, programada y con participación ciudadana, con foco en los problemas de salud y determinantes sociales. O sea, que es la aplicación de toda la estrategia de atención primaria puesta en un plan de salud. Este plan de salud no tiene que ver solamente con el primer nivel de atención, sino, como dicen en el segundo lineamiento estratégico, tiene que ver con conformar una red de hospitales con perfiles complementarios. Muchas veces los sistemas de salud se crean sin vasos comunicantes y pensando que en cada uno de sus efectores tiene que cumplir con el 100% de las capacidades operativas. Y la verdad que no tiene mucho sentido si no se piensa en las necesidades de la población y en base a esas necesidades de la población, cómo pueden perfilarse cada uno de los hospitales en ciertas dinámicas de trabajo y de cuidado y que sean suficientes, y nosotros pensamos no solo suficientes para las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires, sino, como lo dice la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, no solo para las personas que viven, sino para las que transiten, trabajen, se eduquen. O sea que es una de las constituciones más abiertas que puede existir, no solo en el país, sino en el mundo. No se deja a nadie sin dar algún tipo de cuidado en cualquiera de los efectores de nuestro sistema de salud. Para desarrollar cualquier red, evidentemente hacen falta nodos que tengan contacto, conexión entre ellos. Por eso desarrollamos todo un sistema de información que permita tomar las decisiones más adecuadas, y esto tiene que ver con todo un proceso de informatización que se fue llevando a cabo desde el 2016, donde se implementó una historia clínica electrónica, primero en los centros de salud, después en todos los consultorios externos, y los próximos pasos es implementarla en los servicios de internación y en el servicio de guardia. Promover el desarrollo de recursos humanos con perfiles apropiados. Sobre todo esto cuesta a veces en el primer nivel de atención. No es lo mismo trabajar en un hospital que en un centro de salud, y a veces hay que hacer grandes cambios para adaptarse a esta modalidad de trabajo, y en esto se está interviniendo en todos los programas docentes de las residencias, en pasantías específicas de las principales disciplinas que tengan que ver con el primer nivel de atención, que puedan hacer sus prácticas y sus estudios teóricos en los efectores del primer nivel de atención. Evidentemente, gestionar eficientemente es parte de la obligación de todos los que en este momento tenemos el rol de funcionarios. Y siempre decimos que tenemos dos públicos a satisfacer. Por un lado, la población general, la que tiene, dado por la Constitución, el derecho a acceder a la salud, y por el otro lado, todo el grupo de profesionales que trabajan en el sistema de salud, el cual también, como Estado, tenemos que garantizarles las mejores herramientas para que puedan potencializar todo su trabajo y su experiencia. Todo esto, el plan de salud se basó, el lineamiento general, que es una red integral de cuidados progresivos, se basó en principios, no es ningún invento, se basó en principio de lo que son las redes integradas de servicios de salud, que tienen que ver con todos los fundamentos teóricos que esgrimió la Organización Mundial de la Salud en la conformación de las redes. Para empezar, como punto básico, hablando de la definición de lo que son las redes, cualquier forma de organización donde un grupo de personas se reúne para potenciar sus recursos y contribuir a la solución de problemas reales. O sea que
y esto puede ser cualquier problema, que varias personas se reúnen para poder resolverlo. Cuando hablamos una red de servicios de salud, involucra a efectores que se reúnen, que tienen distintos niveles de complejidad, pero también para resolver problemas concretos, en este caso, problemas de salud. Y cuando hablamos de una red integrada de servicios de salud, ya es una red de organizaciones que presta servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que está dispuesta a ser responsable por los resultados clínicos y por el estado de la población a la que sirve. Ya esto es todo un involucramiento y una responsabilidad poblacional que asume, en este caso el Estado, como dador de un cuidado y como el garante de que las personas puedan acceder a su derecho a la salud. ¿Cómo se construye una red? El primer paso es el reconocimiento, o sea, saber que hay un grupo de personas o un grupo de profesionales o un equipo que existe y hace cosas. El segundo paso ya no solo se sabe que existe, sino que se lo toma como un interlocutor válido. Bueno, la verdad que podemos hacer un trabajo en conjunto, ellos se pueden ocupar de esto, la otra parte lo ocupamos nosotros, empieza a haber como una interlocución entre esos dos efectores o grupos de trabajo. Después, un nivel más avanzado de construcción de la red es cuando empiezan a surgir situaciones de trabajo conjunto. Entonces se van compartiendo roles y eso es cuando empieza la colaboración. Ya un nivel más avanzado de la construcción de la red es la cooperación. Acá ya no solo hay el hecho de compartir tareas, sino sistematizar y estructurar esas tareas. O sea que esa red que se va formando ya no depende de las personas, sino ya está como institucionalmente sistematizada una forma de trabajo, es como que se institucionaliza la conformación o la cooperación que existen entre esos efectores. Y el grado máximo es la asociación, ya cuando hasta surge una forma de contrato o de vínculo o de acuerdo para compartir recursos. Y los recursos pueden ir ocupando distintos lugares según las necesidades de la población y según las necesidades de la sistematización del trabajo. Y si uno analiza las redes que tiene a su alrededor y puede hacer un ejercicio tranquilamente y puede ver que cada una de las redes puede tener distinto nivel de maduración e inclusive redes dentro de un mismo sistema de salud pueden estar en un grado mínimo de conocimiento y ahí es cuando levantamos el teléfono y le pedimos podés hacer tal cosa o podés evaluar tal cosa a una asociación cuando ya las personas pueden circular tranquilamente por la red sin la necesidad de ningún pasaporte o carta de accesibilidad a un servicio. La Organización Mundial de la Salud propone 14 puntos en las que tiene que trabajar un sistema de salud para formar una red integral de servicios de salud. Y nosotros, como parte de la estrategia del Ministerio, tomamos esos 14 puntos y los fuimos trabajando y la mayoría están en distintos niveles de maduración, pero todos ya en un grado importante de aplicación. Y vamos a ir repasando un poco estos atributos y cómo cada uno de estos atributos fuimos soslayándolo dentro del plan de salud.
El primer grupo de atributos tienen que ver con el modelo asistencial. Este modelo asistencial, la OMS recomienda que siempre tiene que haber una población y un territorio a cargo definido y con conocimiento amplio de las necesidades de las personas que viven en ese territorio en cuestiones de salud para ofrecer servicios en base a esas necesidades. Nosotros lo que empezamos a trabajar en el primer nivel de atención es terminar de definir las áreas de responsabilidad de cada centro de salud o cada centro médico barrial que existía, para que cada centro de salud empiece a trabajar en una forma integrada con su área de responsabilidad. Y no solo vemos la accesibilidad de la manera de que la persona viva cerca de su efector, sino que el efector también viva cerca de las personas, porque parte de las actividades que se hace dentro de un centro de salud tienen que ver con todo lo extramural, con el trabajo en el territorio. Las fotos fueron cambiando, en el 2017 estaba casi blanca la ciudad, fueron creciendo esas áreas de responsabilidad, en el 2018 fueron creciendo, y ya contamos ahora todos los puntos de la ciudad de Buenos Aires están referenciados a un efector primario de salud. La mayoría, los centros de salud, que son las cruces celestes y blancas, y un sector de la población a lo que son los circulitos amarillos, que son los centros médicos barriales, que a su vez están asociados a cada uno de los centros de salud en la cooperación, en la complementariedad de todas las cosas que no puede haber en un centro médico barrial, ya que hay un grupo de especialidades básicas, todo el resto de complemento del resto de las especialidades, la farmacia, todo se hace en relación a un centro de salud. Otro punto es una red de establecimientos de salud que preste servicios en promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos, con programas focalizados en enfermedades, riesgos de las poblaciones específicas y los servicios de salud personales y de salud pública. La verdad que el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires es un servicio de salud muy amplio, cuenta con ya a esta altura 44 centros de salud, centros médicos barriales, 13 hospitales generales, hospitales monovalentes. Muchas veces no fue pensado, digamos, gran parte de los hospitales fueron traspasos de áreas de nación, y la Ciudad de Buenos Aires fue como el lugar de derivación de todo el país y fuertemente de trabajo con lo que llamamos el área metropolitana de salud, que tiene que ver con todo el conurbano que utiliza los servicios, sobre todo los hospitales, en una proporción importante. Otro punto importante que tiene que ver con el modelo de gestión es prestar servicios especializados en lugares apropiados y estimulando que estos servicios estén fuera de los hospitales. Con este sentido se creó una estructura que está en la Subsecretaría de Atención Primaria, que es el CEMAR, que quiere decir Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia. En la Ciudad de Buenos Aires ya hay 2 funcionando, el 1 que está en Paternal y el 2 que está en la 21-24. Son centros donde hay especialidades que no hay en los centros de salud, cardiología, neumonología, infectología, equipo de adicciones, dermatología, oftalmología, fonoaudiología, y además prácticas como radiología digital, mamografía, ecografía, ecocardiograma, y cada uno de los CEMAR responde a un grupo de centros de salud. Como ven acá, el CEMAR 1
responde a los centros de salud que están en el área del Durán, del Álvarez y del Tornú. El CEMAR 2 en el área del Argerich y del Pena, y está proyectado un CEMAR 3 para el área Piñero Santoyani y un CEMAR 4 para el área del Fernández Rivadavia. Este es el CEMAR 2 de Barracas. Este es el proyecto de CEMAR 3 de Lugano que va a estar identificado un poco con todo lo que pasó por el COVID. Y este ya está en funcionamiento también, que es el CEMAR 1 de Paternal. En estos 4 o casi 5 años, se hizo todo un fortalecimiento en el primer nivel de atención, por un lado en el recurso físico que estaba muy atrasado, y por otro lado en el recurso humano que también estaba muy atrasado. Se construyeron 13 CESAC nuevos, 3 a nuevo que no existían, que son el 43, 47 y 48, se relocalizaron el 7, el 22, el 37, 21, 28 y 25, bueno, se podían construir en el mismo lugar, y fueron reconstruidos en el mismo lugar el 14, el 30, el 32 y el 35. Se hicieron 12 más nuevos, el 1 y el 2. En proceso vamos a trabajar con las reformas en varios centros de salud que todavía no tienen las condiciones adecuadas. Hay en proyecto 3 CESAC más, el 23 y el 42 que no existen en la numeración, que lo vamos a completar, y el 49, y relocalizar algunos que no se pueden construir en el lugar, y hacer 12 más, como les comentaba, uno para el área Piñero Santoyani y otra para el Fernández. El otro punto que estimula la Organización Mundial de la Salud, que en el primer nivel de atención exista un equipo que cubra las necesidades de la población y sirva como organizador del sistema. Es otro de los puntos que le pusimos mucho énfasis, e hicimos un fortalecimiento y un crecimiento importante en la cantidad de equipos, que cada equipo está conformado por un equipo nuclear, que es un médico de familia o generalista, más un clínico o un pediatra, más el enfermero, y en los barrios vulnerables se le agrega un promotor de salud. Y cada equipo nuclear tiene la asignación de un grupo de familias específicas para su cuidado. Entonces decimos que este es el equipo nuclear, el equipo ampliado por el resto de las disciplinas de salud mental, de las ciencias sociales, farmacéuticos, kinesiólogos, nutricionistas, odontólogos, que complementan el trabajo del equipo nuclear, y el equipo completo es ya cuando hay una participación importante de la comunidad dentro de la gestión del propio centro de salud. Estos equipos tienen que tener un área de responsabilidad territorial específica y a su vez un cuidado de familias a cargo. Para que tengan idea, esto fue como planteamos en el 2016, en la primera gestión, los números de necesidades de equipos, teniendo una población de 3 millones de personas, con en ese momento 560.000 personas con cobertura pública exclusiva. Cada equipo cubre entre 300 y 350 familias, y decíamos que, bueno, en ese momento necesitábamos 160 equipos. Entonces empezábamos a trabajar con un área programática. Esto es un ejemplo de lo que fuimos haciendo con cada una de las áreas. Este es el área programática del Hospital Argerich, que está acá en el centro, donde tenía 3 centros de salud, el 15, el 41 y el 9. Tenía esta población que tenía que cubrir a 76.000 personas sí o sí, porque tenían cobertura pública exclusiva, y en el número nos daba que era necesario hacer 21 equipos. Aproximadamente en promedio, cada centro de salud tiene 5 equipos y cubre entre 20.000 y 25.000 personas. Lo que no alcanzaba
por lo que se generó un nuevo centro de salud que está en transformación de lo que lo que era un centro odontológico Boca Barrancas, ahora se transformó en el CESAC 46 y está en un periodo de crecimiento para hacer el cuarto CESAC del área del Argerich. Esto es de manera general como se vio desde un área programática, y después yendo específicamente a un centro de salud, el centro de salud tiene un área de responsabilidad y dentro de ese área de responsabilidad cada uno de estos equipos, el CESAC 41 en este caso, tiene 5 equipos que trabajan con estas manzanas y con la población que está en cada una de estas manzanas. ¿Y por qué se definió dividir de esta manera paralela la población? Y porque en el CESAC 41 está ubicado en La Boca, esta es la vera del riachuelo, la mayor parte de los conventillos de la población más vulnerable se localiza en la ribera del riachuelo. Entonces, de esta manera, un sector, cada equipo tiene un sector de población vulnerable como equitativamente distribuidos. O sea que no solo hace falta la distribución de las áreas de responsabilidad con las calles y la limitación geográfica, sino un conocimiento del lugar para definir cómo dividir los equipos y cuáles son las áreas específicas de responsabilidad de cada uno de los equipos del centro de salud. Esto es esto es un mapa que lo aporta, hay un área de sistemas de información geográficos de la ciudad de Buenos Aires, donde uno aprieta cualquier punto del mapa de la ciudad y le aparece, por ejemplo, se aprieta acá y le aparece el área de responsabilidad de qué CESAC es, a qué hospital pertenece y a qué equipo de salud pertenece. Una persona que llama por primera vez al 147 y no tiene un efector ni un médico ya que lo estaba siguiendo, se le va a ofrecer por primera alternativa un profesional del equipo de salud que le corresponde por su ubicación geográfica. Eso tiene que ver entonces con el modelo asistencial. Con el modelo de gobernanza y estrategia tiene que haber un sistema de gobernanza único, porque si no es complejo cuando hay varias cabezas y lo hay como cabeza de salud está el ministerio. Tiene que haber una participación social amplia. Esto no es fácil de lograr. Muchos CESAC tienen una historia de trabajo de 20 y pico, 30 años y lo han logrado. Otros están en ese trabajo, pero es uno de los requisitos fundamentales para poder armar un primer nivel de atención con todas las características que tiene que tener. Y como la definición de salud, entendemos un concepto de salud muy amplio y no tiene que ver solo con la ausencia de enfermedad, es importantísimo trabajar en el abordaje de los determinantes sociales, lo que implica un trabajo interministerial en todo lo que puede ser desarrollo humano para acompañar las necesidades de los más vulnerables, en lo que puede ser educación, trabajo, deportes. Son todos puntos importantes que contribuyen a la salud de las personas. En lo que tiene que ver con la organización y gestión de cada uno de los centros de salud, tiene que haber una gestión integrada con sistemas de apoyo clínico. Esto tiene que ver con la implementación que hicimos de la historia clínica electrónica, que es la historia integral de salud, que ya tiene sus 4 años de trabajo en el primer nivel de atención, que fue siendo modificado en base a las necesidades propias de cada uno de los efectores y que ya constituye una herramienta básica del trabajo dentro de cada uno de los efectores. Evidentemente esto sin recurso humano
no se puede llevar adelante. Por eso fue importante toda la política de fortalecimiento del primer nivel de atención que se hizo durante los años previos a esta pandemia. Han ingresado al primer nivel 592 farmacéuticos profesionales con sus respectivos concursos. Estos son los distintos APS 1, 2, 3, 4, fueron todos los distintos concursos que se fueron llevando a cabo. Acá tienen, en relación a farmacéuticos, han ingresado en total 52 farmacéuticos para reforzar las farmacias. Cuando empezamos en la gestión, era probable que cada farmacia tenga un solo farmacéutico, y la idea es de que cada farmacia tenga al menos 2 farmacéuticos, y en algunos, por el flujo, van a tener que tener 3 farmacéuticos, y también se los apoyó con técnicos de farmacia para que complementen el trabajo del farmacéutico. Han ingresado sobre todo en el cordón sur, en los centros de salud del sur, que tienen bastante intensificado su trabajo, 24 técnicos de farmacia. Y el resto de las disciplinas, fortaleciendo fuera lo que sería el equipo nuclear, por eso medicina general, pediatría y enfermería, pero han entrado de todas las disciplinas desde el año 16 al 19, que pudimos ir haciendo todos estos concursos previos a la pandemia. Dentro de lo que también corresponde a la organización y gestión, los sistemas de información fueron mejorados y el área de epidemiología mejoró, acompañada del registro de todos los procesos a través de la historia clínica electrónica, y se fueron gestionando indicadores de accesibilidad, indicadores de procesos y de resultados que van acompañando la evaluación del sistema de gestión. Ya tenemos más de 2 millones de personas empadronadas, hay un cruce directo con lo que es el PUCO, que es el Patrón Único de Cobertura, para aumentar la capacidad de facturación a aquellos prestadores que utilizan el sistema público. Se mejoró la gestión de los encuentros con agendas, turnos telefónicos, la historia clínica ya está implementada en todos los centros de salud, se registran actividades comunitarias, se empezó a trabajar ya hace un par de años en lo que es un sistema de administración de farmacia también para llegar a una prescripción electrónica. Esa prescripción electrónica permita obtener un mayor flujo de trabajo sin necesidad de llevar papelerío, y permitir un recupero del stock o una foto del stock online, y permitir una evaluación del tipo de prescripción que se va haciendo en cada uno de los efectores, que son cuestiones básicas como para saber si los lineamientos generales de las principales guías de práctica clínica se están utilizando en cada uno de los efectores. Y se está trabajando, y ya hay 6 hospitales que tienen integrado el sistema de laboratorio a la historia integral de salud, y para mediados del año que viene ya van a estar todos los laboratorios integrados en la misma historia integral de salud. Estos son algunos ejemplos que se pueden dar a través de la digitalización y la informatización. Esto es un centro de salud, el 5, que está ubicado en el límite de la General Paz, y lo que queremos generar son estos manchones alrededor del centro de salud, que quieren decir que gran parte de la población del área de referencia del centro de salud está consultando en ese centro de salud. Se pueden sacar las pirámides. Esta es la clásica pirámide del primer nivel de atención, donde hasta la adolescencia tenemos ambos sexos que concurren al sistema de salud. Después de la adolescencia se pierden los varones, las mujeres siguen principalmente en los cuidados
lo que son salud sexual, con retiro de anticonceptivos o la consulta preventiva. Al hombre lo perdemos y aparecerá en la unidad coronaria con algún problema ya bastante avanzado. Tenemos que trabajar para que en esta pirámide empiecen a aparecer más tempranamente. Estos son los seguimientos de embarazo que se pueden hacer bien clasificados por centro de salud y por trimestre, la cantidad de embarazadas que van ingresando. Este es otro centro de salud que es el 12, que está en Belgrano Coglan, donde atiende un 82% de la población de la ciudad, con pirámides poblacionales similares. Las prácticas que en cada una de las disciplinas da cada uno de los centros de salud, los percentilos que se pueden calcular automáticamente de toda la población de cada uno de los centros de salud, los motivos de historia clínica, de consulta clínica, rankeados como para saber cuáles son los principales problemas de salud que se atienden en cada uno de los centros. Son todas informaciones que no solo hacen a la gestión local importantes como para definir las prácticas que tienen que abordar, sino para la gestión central, para ir ajustando los distintos lineamientos del plan de salud. Lo que tiene que ver con el último punto, que tiene que ver con la asignación de incentivos, dar un financiamiento adecuado para cumplir las distintas metas que tiene la red. Esto tiene que ver, nosotros recibimos distintos financiamientos, uno externo que tiene que ver con lo que se llama ahora el programa PASES, que era el programa Sumar de antes, que son por todas las prestaciones que hacemos a nivel de cobertura pública exclusiva. Esos pasan directamente a ser parte del presupuesto y se pueden financiar distintas líneas que tienen que ver con el mobiliario o con equipamiento, y después financiamientos que tienen que ver con esto que les decía, se generó una sociedad del Estado, que es FACOEP, que es la que se encarga de cobrar la facturación a las obras sociales o prepagos de las personas que utilizan el sistema público. De esa facturación, que ha aumentado en promedio 20 veces de lo que era en el 2016, el 75% vuelve al sistema para la compra de insumos, equipamiento, medicamentos, y un 25% se distribuye entre los profesionales de cada uno de los efectores en 2 veces, lo que es similar o se lo conoce como el SAMO, porque es el de provincia, pero es como un incentivo a los profesionales que trabajan en ese sector. En cuanto a la evaluación que nosotros hacemos, todos los años, desde el 2016, hacemos una evaluación que es lo que llamamos línea de base, para saber cómo las principales características de lo que es la atención primaria pueden estar representadas en cada uno de los centros de salud, y eso lo hacemos a través de una herramienta internacional, que es una encuesta de validación del primer nivel de atención, que se llama PECAT, y vamos repitiendo esa encuesta. Este año, evidentemente, por la pandemia no la pudimos hacer, pero tienen que ver con puntos que están relacionados con la accesibilidad, o sea que las personas que utilizan el CESAC como primera opción, estos son los distintos años de 2016, 17, 18 y 19, que fue aumentando. El porcentaje de personas que les resultó fácil ser atendido en un CESAC también fue aumentando. Los turnos programados fueron aumentando. Se trata de que cada vez el cuidado sea más programado y no esporádico. Son distintos puntos que van haciendo la evaluación del perfilamiento, que nosotros lo evaluamos en forma global entre todos los centros de salud, y después trabajamos con cada uno de los centros de salud los puntos a mejorar y cuál va a ser el plan
estratégico para lograr esa mejora. Entonces, como resumiendo, la red integral de cuidado progresivos tiene una fuerte base en el primer nivel de atención con los CESAC y los centros médicos barriales, que no solo son la puerta de entrada, sino los que organizan los cuidados de las personas. Un segundo nivel ambulatorio que son los EMAR, los hospitales de cabecera que dan la cobertura en aquellas especialidades que no están en el CEMAR, o si no hay CEMAR directamente van al hospital, y se están perfilando de a poco, y esto es un trabajo progresivo, 3 hospitales que son el Santo Diani, el Gerich y el Fernández, perfilados hacia lo que va a ser la alta complejidad, donde la mayoría de los pacientes que requieren estos servicios van a ir a estos 3 hospitales. Entonces, el plan de salud está basado en la familia, que vive en una comunidad o territorio, y entra a través del centro de salud y va recorriendo los distintos efectores CEMAR, hospital general, hospital de alta complejidad, en base a las necesidades que va teniendo. Estamos trabajando en que cada uno de los efectores tenga las distintas responsabilidades en cada una de las líneas. Acá ponemos ejemplo en salud del niño, saber cuáles son las capacidades y lo que tiene que hacer el CESAC, el CEMAR, los hospitales generales, los hospitales especializados, y teniendo toda esta planificación, es mucho más fácil después calcular el recurso humano, los insumos, el recurso físico que necesitará cada efector para poder llegar a hacer lo que tiene que hacer como efector dentro de la red. Y para este modelo parece el sistema solar, pero intenta representar lo que se organiza un centro de salud, con un fuerte predominio de la persona, familia, comunidad y territorio, que tiene que ver que en base a estas necesidades participan en la gobernanza del nivel central, que tiene que captar estas necesidades a través de sus efectores, que el primer nivel de atención sea el más cercano a todo este circuito, después viene la atención especializada, y todo esto también tiene que tener un influjo sobre la gobernanza para ir aplicando la gestión en relación al apoyo clínico, logístico, recursos humanos, sistema de información, financiero y los resultados para lograr un sistema de salud acorde a las necesidades de la población. Y esto se logra si esta interacción es importante en cada una de las decisiones. Hay un poco del input, de la llegada de cada uno de los efectores y principalmente de la comunidad. Si esto se logra, será un sistema de salud basado en atención primaria y se cumplen los principios de un plan de salud adecuado a las necesidades de la población. Bueno, hablé mucho. Ahí está. Muy claro. No sé si los mareé o... No, muy bien, muy bien. No, muy buena la presentación, creo que aclara a muchos de nosotros algunos puntos que a veces en el día a día se nos escapa, y creo que es un momento que podemos reflexionar, y me parece que se deben dar más charlas de este tipo para saber que, digamos, todos los trabajadores del sistema podamos ver dónde nos ubicamos. Sí, la idea es que, bueno, ya hace el año 92 que estoy en la ciudad de Buenos Aires, y generalmente el Ministerio de Salud es como algo alejado, innominado, donde va por un lado y los efectores por otro. La idea de esta gestión es que haya una comunicación, haya una información de lo que se pretende como
como sistema de salud hacia dónde se va y se comparta esta información, si no, los caminos se hacen paralelos y no se camina juntos. Acá vamos a empezar a ver algunas preguntas. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuánto es la población a cargo para cada efector y qué relación tiene con la determinación del plantel del recurso humano, puntualmente de las farmacias, y cuál sería la participación comunitaria prevista? Ahí vimos en un gráfico del área de Argerich cómo se determinan los equipos. Rosa de Lanús, no. Bueno, en relación al área de responsabilidad, aproximadamente es por cada equipo, son entre 300 y 350 familias, o sea que entre 2.500 y 3.000 personas. En base a eso lo calculamos, en base a la población de su área de responsabilidad. Ahí se hacen los equipos nucleares y cada equipo nuclear también tiene que tener como una correlación en los equipos matriciales. Por ejemplo, tendría que haber un psicólogo cada 2 equipos nucleares, un odontólogo cada 2 equipos nucleares, y lo que les decía, en las farmacias, idealmente, en promedio, tendría que haber 2 farmacéuticos y en gran parte un técnico de farmacia, y hay farmacias que no solo atienden el área de responsabilidad de su centro de salud, sino atienden lo que son el área de responsabilidad de los centros médicos barriales, que en esa farmacia ya tendría que haber 3 farmacéuticos para cubrir el horario, y el horario que tendría que haber, que todavía no lo logramos, presencia de farmacia abierta, es todo el horario que está abierto el centro de salud. Bien, claro. Sí, bueno, excelente presentación, muy clara la exposición. Después, con respecto a esos centros que referís, Gabriel, de los centros médicos barriales, ahí en esos que los equipos deben ser 3 farmacéuticos y un técnico, tenemos zonas que son más pobladas en centros médicos barriales puntuales, como el sur de la ciudad. Los centros médicos barriales, como para que se den una idea, era lo que era el plan médico de cobertura previo a esta gestión. Lo que pasaba es que este plan médico de cobertura iba en paralelo a los centros de salud. El que se atendía en cobertura porteña, lo que se llamaba cobertura porteña, tenía distintas prestaciones o facilidades que te atendían en un centro de salud. Y es ilógico que un mismo sistema de salud otorgue prestaciones diferenciadas. El que retiraba medicamentos del CESAC de insulina se iba con el frasquito. Si retiraba medicamentos de una farmacia comercial, que era el que iba a un centro médico barrial, se iba con la lapicera. Eso es, dentro de la gestión, es una de las primeras cuestiones que modificamos. El Estado creemos que tiene que hacer, lo sostenemos y lo hicimos, tiene que hacerse cargo de la entrega de medicamentos. Es un bien esencial en lo que es la salud, y bajamos todos los contratos de las farmacias comerciales e hicimos directamente que todas las personas de cobertura porteña retiren medicamentos de los centros de salud. Y quedaron, sobre todo en zona centro-norte, puede haber, por ejemplo, en el hospital, el área del Álvarez, hay un centro de salud con 3 centros médicos barriales. O el área del Vélez también tiene el 36 más 3 centros médicos barriales. O sea que es probablemente más la población que retira medicamentos de los centros médicos barriales que del propio centro de salud. Entonces, esas farmacias son las que digo que hay que reforzar más en capacidad de la disciplina. Acá se consulta hoy, como mencionabas, el tema de FACOET.
si a las obras sociales se le cobran, digamos, los pacientes que retiran, que son afiliados a una obra social y retiran un medicamento en la farmacia, si eso se le cobra a la obra social. Lo más difícil de cobrar a las obras sociales, porque las obras sociales tienen sus convenios con las distintas droguerías y es difícil, digamos, la obra social, yo no tengo la culpa que vaya la persona y retire medicamentos de ahí, y es lo más difícil de cobrar. Lo que se cobra habitualmente, y hay que hacer un convenio específico para la entrega de medicamentos a las obras sociales y prepago. Sí, todo el resto, sea una prestación clínica por una atención o cualquier instrumentación, práctica quirúrgica, todo el resto o colocación de prótesis o demás, todo el resto sí se le factura y se le cobra. Acá hay una pregunta, dice, ¿cómo se determinan las cantidades de trabajadores en las farmacias? Entiendo que debe ser por esto que explicaba de la población a cargo. Exacto, en base a lo que decíamos de la cantidad de personas que están en el área de responsabilidad, que es distinto si es el centro de salud solo o el centro de salud más varios centros médicos barriales. Bueno, acá preguntan también cómo se ingresa a trabajar en un CESAC o en un hospital como farmacéuticos. Digamos, todos los ingresos son a través de concursos con una validación de antecedentes más un examen. Esos concursos son validados por las asociaciones gremiales y es la manera de ingresar. Nosotros tenemos un convenio firmado con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde aquellos egresados de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, con el título de la Universidad de Buenos Aires, pueden ingresar a través como de una beca que se otorga en la Ciudad de Buenos Aires, y les sirve como antecedente para presentarse en los concursos cuando se abren los concursos. La experiencia que tuvimos es que gran parte de los que ingresaron entre el año 16, 17 y 18 fueron ingresados después a las plantas permanentes, que ahora son profesionales de planta de cada uno de los centros de salud. Sí, ahí yo había notado los concursos que ingresaron 52 farmacéuticos, o sea, del 2016 al 2019, en esos 3 años, que más o menos representaba el 50% de los médicos de familia, si no me equivoco, del total. O sea, por cada 2 médicos de familia ingresó un farmacéutico. Sí. Ese plantel, bueno, algo que hablamos siempre con el doctor es la dificultad que hay en el recurso humano con el perfil de APS, eso es una dificultad. Yo aprovecho a hacer una consulta si hay en algún momento, digamos, de la gestión se habla o se conversa de ampliar las residencias de los farmacéuticos hospitalarios, como es el caso de Brasil, que tiene la residencia para atención primaria, digamos, exclusivamente. Ellos han fortalecido atención primaria con el sistema de residencia, fortaleciendo y capacitando, digamos, a los egresados de la universidad. No sé si se habló, se pensó, aprovecho esta oportunidad para plantear esto. En todas las disciplinas que tienen que ver con el primer nivel de atención se está trabajando con el área pertinente de docencia y capital humano para la reforma de programas o para la iniciación de programas en las que no tienen, con el objetivo de, como decís vos, formar profesionales ya con el perfil adecuado en su formación y que salgan egresados con las capacidades y que no haya que hacer toda una reconversión que cada vez que ingresa un profesional a estos puestos de trabajo. Hay todo un trabajo que estamos haciendo. Bueno,
Buenísimo. Acá hay una consulta, dice, ¿cuándo se calcula que se hagan más concursos? No sé, con la pandemia, ¿cuál es la situación de los concursos y todo esto Con que la afecta? pandemia fueron cortados los concursos, se ingresaron profesionales que tenían que ver con las áreas críticas de terapia intensiva, enfermería. En los hospitales nosotros también ingresamos a enfermería y bueno, en un dispositivo que mi subsecretaría está a cargo, que es el detectar otros perfiles de profesionales para trabajar en el testeo rápido y el diagnóstico del COVID. Esta semana se empezaron a reactivar los concursos, se empezó por la reactivación de concursos de jefaturas que quedaron pendientes, y nosotros tenemos pendientes que íbamos a hacer en abril, 8 cargos de farmacéuticos para el primer nivel de atención. Así que primero se van a cubrir estos cargos de jefatura y el año que viene vamos a estar concursando. Veremos si podemos lograr los 8 cargos. Evidentemente la situación económica con todo el tema de COVID en lo que va a ser el 2021 va a ser difícil en cuanto a recursos edilicios y humanos, pero es una de las prioridades que ya la presenté a jefatura de gobierno en cuanto a necesidad de recursos humanos. Bueno, bien. Acá hay otra pregunta, dice que en algunos casos se han detectado dispensación de medicamentos duplicados por concurrir el paciente a distintos ESAC. ¿Se consideró que informáticamente el farmacéutico pueda comprobar si el paciente ya retiró anteriormente? Y eso sería un sistema ideal cuando todas las farmacias puedan utilizar el sistema de administración de farmacias. Ahí vamos a saber cada paciente cuando ingresamos el documento, cuándo retiró, cuánto retiró, cómo retiró, si retiró o no retiró. Mientras manejemos el papel, es casi imposible determinar eso. Era una única base de registro. Claro. Acá, bueno, ¿dónde se publican los concursos? En la página web del gobierno de la ciudad se suelen publicar. Calculo que estos estarán publicándose ahí. No sé eso, Gabriel, si tenés esa información. Y nosotros generalmente, bueno, lo hacíamos antes con Noemí y ahora lo vamos a hacer con las autoridades de cada una de las organizaciones gremiales y asociaciones. Siempre les avisamos como para que lo difundan dentro de sus asociados. Acá hay una pregunta relacionada con las RID, digamos, con las redes integrantes de servicios de salud, que dice, ¿cuál sería la participación comunitaria prevista? Y la participación comunitaria, estos equipos de salud tienen un 60% de trabajo dentro del centro de salud y un 40% de trabajo ya permitido como parte de su tarea habitual dentro fuera del centro de salud, con las distintas organizaciones, grupos que haya en la comunidad. O sea que es parte de las horas que tienen, y no como muchas veces se hacía todo lo que era territorial cuando sobraba tiempo, y si no sobraba tiempo de la atención, eso territorial quedaba para otro momento, sino tienen un tiempo específico destinado a las actividades territoriales. Muy bien. Acá hay otra pregunta, dice que en estas estadísticas se está contemplando los pacientes crónicos que se atienden y se prescribe medicación en los hospitales, pero que retiran medicación en los diferentes centros de la ciudad. Y desde hace un tiempo nunca volvieron a su hospital de cabecera, y eso generó una recarga en los centros de salud, puntualmente, bueno, en la farmacia. Seguramente, pero es hacia dónde vamos. Las enfermedades crónicas no transmisibles son la gran epidemia, y nosotros queremos que las personas se atiendan en el lugar más cercano a su domicilio y retiren los medicamentos en el lugar más cercano a su domicilio y utilicen el hospital cuando necesiten una prestación que no se da en el centro de salud.
lo ideal es que el hospital quede con un grupo de medicamentos muy específicos, recetados habitualmente por los especialistas, y el primer nivel contemple todo lo que es la medicación habitual de cada una de las personas. Referido a eso, hoy cuando en la presentación hablabas de los hospitales de alta complejidad, que es el caso del Santoyani, el Algeric y el Fernández, esos 3 hospitales es lo que se va a llamar como área cerrada, que van a llegar solo por delegación los pacientes y se van a tener que resolver en el CEMAR o en un hospital, digamos, general que sean estos 3. Exactamente, eso es un proyecto a largo plazo, pero se va a ir montando cada vez a cada uno de estos hospitales de mayor complejidad, y van a ser los 3 hospitales de derivación protegida desde otros hospitales o de otros centros de salud que requieran esa práctica dentro de estos hospitales. Bueno, Gabriel, no sé si, creo que ya estamos en el tiempo, digamos, en la hora de la charla. La verdad que muy claro los conceptos de la exposición. Creo que nos amplía mucho el panorama, porque en general en la práctica a veces uno se queda encerrado en el centro de salud y no ve a todo el sistema completo. Y creo que estas exposiciones colaboran para que todos los profesionales de salud, bueno, ahora puntualmente estamos con farmacéuticos, pero nos amplía de cómo es el movimiento dentro de todo el sistema de la ciudad. Así que nada, me parece que es muy rico. Esperemos luego de esta pandemia, cuando se normalice un poco la situación, retomar actividades presenciales, y creo que desde los centros de salud es fundamental la participación siempre del Ministerio y de las autoridades, para también que todos los profesionales de salud se enteren hacia dónde es el eje y hacia dónde se dirige el plan de salud. Así que bueno, nuevamente te agradezco de tu tiempo. Sé que estás a full todo el día, y nada, a esta altura del día, al final de la semana, que nos prestes un ratito de tiempo para poder brindarnos esta charla, es muy valioso. Así que bueno, te agradezco en nombre de la asociación y bueno, de todos los colegas que están presentes. Bueno, gracias Iván, gracias a la asociación por permitirme este pseudo diálogo, lo que se puede. Y bueno, ojalá que nos podamos ver la cara pronto, y estoy abierto a todas las sugerencias a través de la asociación que quieran hacer, y trabajar juntos en este fortalecimiento. Así que muchas gracias a todos, y nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presencia y por la charla. Excelente exposición. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.